Santo Tomás o Tomás de Aquino ha sido uno de los teólogos más importantes, al punto de que se toma como autoridad respecto de la doctrina cristiana. A diferencia de San Agustín, Santo Tomás tomará a Aristóteles para interpretar ciertos aspectos del cristianismo. En el día de hoy, haremos una introducción centrándonos en la primera parte del primer tomo de la Suma Teológica, que es la obra magna o cumbre de este pensador. Ahí trata la relación entre fe y razón, filosofía y teología, y también la existencia de Dios. A Santo Tomás, más allá de haber sido un teólogo, se lo estudia en filosofía por su exposición racional de las cuestiones que plantea y por haber sido un exponente del método escolástico, propio del pensamiento medieval. La exposición de este pensador resulta bastante clara y sistemática. En ese sentido, no es difícil de entender o seguir. Entonces, comencemos. Santo Tomás comienza la Suma Teológica haciendo una distinción entre filosofía y teología y también entre fe y razón. En el primer caso, la diferencia entre ambas ciencias o disciplinas no radica en el objeto, pues ambas estudian el mismo objeto, sino en el modo en que se ocupan de dicho objeto. Ambas buscan la verdad, pero la filosofía lo hace a través de la razón, mientras que la teología lo hace a través de la fe, presuponiendo que la verdad ha sido revelada por Dios al hombre. Esto quiere decir que las Sagradas Escrituras o la Biblia son palabra de autoridad. En ese sentido, la teología supera a la filosofía porque hay verdades que la razón no puede comprender por la limitación dada por su finitud. En ese sentido, la teología supera a la filosofía porque hay verdades que la razón no puede comprender, y esto se debe a la limitación dada por su finitud. En ese sentido, la teología supera a la filosofía porque hay verdades que la razón no puede comprender debido a que, por la limitación dada por su finitud, la sobrepasan. Por ello, la verdad solo puede ser alcanzada gracias a la fe, pero ésta necesita de la filosofía para exponer o expresar dicha verdad de un modo racional. En palabras de Reale y Antiseri, la teología rectifica a la filosofía y la fe orienta a la razón. En ese sentido, Santo Tomás busca que la teología aparezca como la consecuencia necesaria de las exigencias de la misma razón. La filosofía, entonces, le sirve a Santo Tomás para elaborar y fundamentar la teología o religión, y es en Aristóteles donde el pensador hallará la forma de hacerlo. Entonces, filosofía y teología tienen el mismo objeto, Dios. Como dice Carpio, para la filosofía o metafísica, Dios es considerado causa primera, y para la teología es el fin hacia el que se orienta la salvación del hombre, conocido mediante la revelación. Hay verdades que superan a la razón y solo pueden conocerse mediante la revelación. Luego de esta larga presentación, Santo Tomás pasa a dar 5 argumentos llamadas las 5 vías para demostrar la existencia de Dios. Y estos argumentos son los siguientes. Primero, prueba del movimiento. Es un hecho evidente por los sentidos que en el mundo hay movimiento. Todo lo que se mueve es movido por otro, pues quien mueve está en acto. Para no caer en una regresión al infinito, tiene que haber una primera causa del movimiento o primer motor. Por lo tanto, Dios existe. Segundo, prueba de la causa eficiente. Es evidente que en el mundo hay un orden jerárquico de causas eficientes. No es posible que algo sea causa de sí mismo. Si se diese una regresión al infinito, no existiría la primera causa.
y por ende sus efectos, es decir, las causas subsiguientes, tampoco existirían. Por tanto, tiene que haber una primera causa eficiente. Por lo tanto, Dios existe. Tercero, prueba de la necesidad. Las cosas son contingentes, es decir, llevan en sí la posibilidad de no existir. Si todas las cosas tienen esa posibilidad, habría habido un tiempo en que nada existió. Por ende, nada existiría ahora, porque algo solo puede empezar a existir a partir de algo que ya existe. Por ende, es preciso que exista un ser necesario. Y para que no haya una regresión al infinito, debe haber algo primero que sea la causa de la necesidad. Por lo tanto, Dios existe. Cuarto, grados de perfección. Encontramos que valores como la bondad, la nobleza y la verdad se dan en las cosas en grados. Esos grados se establecen en cuanto a un máximo. Por ende, hay algo que es el máximo ser o ser en grado sumo. Y eso máximo es causa de dichos valores. Por lo tanto, Dios existe. Quinto, prueba teleológica. Las cosas obran por un fin, es decir, obran con intención. Las cosas que no tienen conocimiento tienen que ser dirigidas por alguien o algo con conocimiento e inteligencia. Por lo tanto, Dios existe. Como podemos apreciar, las 5 pruebas presentan un esquema similar. Empiezan con un hecho que resulta evidente para los sentidos. Luego debe haber una causa que los produzca. Y tercero, para no caer en una regresión al infinito, resulta que tiene que haber una primera causa de dichos efectos. Por tanto, Dios existe. Luego de presentar estas pruebas, se plantea la pregunta: ¿qué es Dios? Dios es el primer motor inmóvil, la primera causa, el ente absolutamente necesario y la inteligencia suprema ordenadora del mundo. Además, Dios es simple, perfecto, infinito y omnipotente. También es acto puro. Además, para Santo Tomás, en Dios coinciden el ser o la existencia y la esencia, es decir, ser y esencia son idénticos, a diferencia de lo que sucede con todo lo demás. Como dice Grondin, Dios es el ser que subsiste por sí mismo, mientras que las demás cosas no, sino que subsisten en virtud de otro, Dios. En ese sentido, las cosas son en tanto participan del ser divino. De esto se sigue, como dicen Reale y Antiseri, que si en las demás cosas ser y esencia no se identifican, quiere decir que son contingentes, es decir, podrían no existir, mientras que Dios, en tanto ser y esencia se identifican, existe de modo necesario. Por otra parte, Santo Tomás habla de analogía para referirse a la relación que hay entre Dios y las criaturas. Esto quiere decir que entre Dios y las criaturas hay semejanza y desemejanza. En ese sentido, como dicen Reale y Antiseri, lo que se predica de las criaturas puede predicarse de Dios, pero no del mismo modo. Dios trasciende a las criaturas. Por eso, el conocimiento de Dios que el ser humano puede alcanzar mediante la razón siempre será imperfecto. Por último, Santo Tomás también da una respuesta al problema del mal, pues si Dios es bondad pura, ¿por qué hay mal en el mundo? El mal moral reside en la libertad que lo lleva al hombre a desobedecer a Dios, pues el hombre que peca no reconoce su dependencia respecto de Dios. Para concluir, entonces, resulta que Dios como objeto sobrepasa los límites de la razón, pues ésta es finita. Por ende, Dios no puede ser conocido ni concebido por la razón, sino solo por revelación,
es decir, por la fe. Por ello la razón debe dejarle lugar y ser servidora de la fe, y la visión de Dios solo puede hallarse en la otra vida, no en esta vida terrena, y ahí radica el fin sobrenatural del ser humano.